Muchas gracias, el gusto es para mí también, siempre, en cada oportunidad, poder conversar acerca de estos temas tan profundos. El poder de la palabra. Así es. Para bien y para mal. Para bien y para mal, ¿cierto? Que desde ya comentar que esta es una segunda parte de lo que conversamos hace 15 días atrás con nuestro querido Chechín, en el que pudimos deslizar a través del bloque aspectos como la importancia de la palabra en los orígenes sagrados, la psicología de la palabra, en el maldecir, en el bendecir, ¿ya? Entre otros aspectos. Porque es importante referir que uno puede curar y sanar a través de la palabra, como lo mencionaba en algún momento Humberto Maturana. Pero este programa va a profundizar un tanto más, mi querido Iván. Vamos a conversar acerca de algunos aspectos que quedaron pendientes. Acerca de, por ejemplo, qué pasa en estas reflexiones con uno mismo, momentos en los cuales nos encontramos tomando una ducha, antes de dormir. ¿Qué hay acerca de estas voces que a veces experimentamos? Que no siempre son voces positivas, por cierto. La experiencia humana de escuchar voces, que no siempre es patológico. Así como también vamos a hablar de cómo la reflexión con uno mismo nos puede llevar a encontrar el sentido de nuestra vida, de una perspectiva ya de la logoterapia, que ya te voy a contar de qué va eso. Y ya en un último momento vamos a hablar de la importancia de la palabra terapéutica en el contexto de lo que es la sanación, en el fondo, lo que hacemos en lo que es la psicoterapia. Así que de eso va este programa, mi querido Iván. Muy bien. Así que ¿te parece si pudiésemos comenzar con estas reflexiones en cuanto a qué es lo que pasa en los momentos cuando tomamos una ducha? ¿Has notado que los seres humanos, cuando tomamos una ducha y tal, esto lo mencionaba Chechín en la sesión pasada, solemos pensar más o pensar distinto? O incluso algunas personas llegan a tener grandes ideas creativas. O soluciones a problemas. Soluciones a problemas, exactamente. Muchas personas encuentran las soluciones en el momento menos esperado, y ese momento menos esperado muchas veces es la ducha. No sé si te ha ocurrido esto. O durmiendo. O durmiendo también, así es. Y fíjate que es interesante porque esto me llevó a investigar un tanto más y me encontré con un estudio ya de un psicólogo que se llama Jones Cognos, ya de la Universidad de Drexel. Ya él es especialista y director del programa de Ciencias Cognitivas y del Cerebro, una universidad estadounidense, por cierto. Y en un artículo que él refiere la ducha como incubadora de ideas, o incubadoras de ideas creativas o geniales. Entonces plantea este psicólogo que cuando uno toma una ducha suele darse esta estimulación especial, diferente, extraordinaria de la conversación y reflexión con uno mismo por dos razones principales. Una razón de ellas es que la ducha es un espacio que de alguna forma nos permite aislarnos del mundo exterior, porque apaga los sentidos. Dice este psicólogo que la ducha, con todas las características que tiene, por ejemplo, el hecho de que esté cayendo agua y te impida ver claramente, ya uno ve borrosa cuando cae el agua de la ducha, eso es, por así decirlo, genera una cápsula, ya. Por otra parte, el ruido de la ducha es un tanto hipnotizante y no te permite escuchar lo que pasa en el mundo exterior. Y por otra parte, la temperatura del agua es una temperatura muy similar a la temperatura propia del cuerpo. Por lo tanto, te lleva a que los sentidos se tiendan a apagar y comiences a percibir sobremanera, pero hacia adentro, ya no hacia afuera. Por lo tanto, la ducha es una cápsula ya que te distancia de lo que generalmente haces a lo largo del día y te lleva hacia adentro. Pero por otra parte, ya dice este psicólogo de la Universidad de Drexel que la ducha cumple una función relajante. Y al relajarnos nos pone de buen ánimo. Y al estar de buen ánimo tenemos ideas incluso más alocadas. Y es por eso lo que tú mencionabas, que uno llega incluso a tener soluciones a problemas bien complejos. ¿Por qué? Porque dentro de ese buen humor y ese relajo, la psiquis comienza a ser más divergente, a considerar otros escenarios, otras posibilidades, y no ya desde lo ortodoxo, tradicional y predecible, que es la solución del problema A lleva a B y B lleva a C. No, acá en la ducha puede aparecer una Z, puede aparecer una O, una P, ya analógicamente hablando en cuanto a esta metáfora, ¿cierto?, de buscar soluciones. Así que eso por una parte. Pero por otra parte tenemos lo que tú mencionabas. ¿Qué pasa cuando esa conversación es antes de dormir?
se ha descubierto ya a través de diversos estudios, pero a mí me gustaría mencionar ya unas referencias que hace el psicólogo Joaquín Mateu Moyá de la Universidad Internacional de Valencia, que es un experto en psicología clínica, que estas conversaciones previas al dormir generalmente no son tan positivas que digamos. Y aquí es donde se da el fenómeno de rumiación. ¿Has escuchado hablar de este fenómeno? No. ¿Pero te ha pasado que, por ejemplo, has tenido dificultad para dormir porque estás pensando mucho en las cosas antes de dormir? Es un fenómeno que suele ocurrir sobre todo en estos últimos tiempos, con el confinamiento ya que ha generado toda la crisis de COVID-19. Pero ¿qué pasa previo al dormir? Pasa algo similar. Se tienden a apagar los sentidos del mundo externo, pero como nuestro cerebro está acostumbrado a resolver problemas, busca también esos espacios, como no se encontró generalmente en el día, en ese momento. Pero lamentablemente no es el momento muchas veces porque necesitas descansar. Entonces plantea este psicólogo que se comienza a dar el fenómeno de rumiación. ¿Pero qué es el fenómeno de rumiación? Si pudiésemos definirlo en palabras simples, sería esta cascada de pensamientos intrusivos, molestos, que generan disconfort y que pareciesen que tienen autonomía. No los puedes controlar. Tú dices, oh, ya no quiero pensar esto, lo voy a pensar mañana, ya esto no es el momento, pero siguen ahí, ya, y te impiden dormir, ya te impiden poder conciliar el sueño. Por cierto, estos pensamientos tienen ciertas causas y están muy vinculadas, por ejemplo, a lo que son los trastornos de ansiedad. Las personas ansiosas suelen rumiar más, así como también las personas que sufren trastorno obsesivo-compulsivo y toda su sintomatología, ya que tienen estas ideas que son obsesivas y no sé, pues si de pronto una persona antes de dormir se cuestiona de si lo que hizo fue malo o bueno, ya, y se queda ahí pegado en esa idea, quizás soy una mala persona porque reaccioné así, y le das vuelta y le das vuelta y le das vuelta, ya eso va a generar un bucle que te va a terminar más angustiando que permitiéndote conciliar el sueño. Otras causas, por ejemplo, son las de distress, que sería este estrés negativo. Cuando acumulamos mucho estrés, solemos tener diálogos negativos con nosotros mismos antes de dormir. Estrés postraumático también. A las personas que han tenido un momento muy complejo en su vida y que ha lesionado su ánimo, por ejemplo, un estrés postraumático debido a una experiencia maladaptativa en el trabajo, un acoso laboral o incluso una situación más grave de guerra. Tú sabes, las personas que han estado en guerra suelen quedar con secuelas, ¿ya? Y terror nocturno, rumiación nocturna, etc. Pero también hay soluciones, ¿ya? Se plantea desde esta psicología de Joaquín Mateu Moyá. Entonces él plantea que es importante que previo al dormir tengamos rituales de higiene del sueño. El higiene es una palabra clave que, por cierto, yo suelo usar en psicoterapia. Y yo le pregunto a mis pacientes, ¿tú te lavas las manos, por ejemplo, todos los días? Probablemente, ¿qué me dirías tú? ¿Te lavas las manos todos los días? Sí. Y probablemente quizás también tomas una ducha. ¿Pero por qué lo haces? ¿Qué función tendrá lavarse? ¿Qué crees tú? Higiene. Higiene. ¿Y qué es la higiene? En el fondo es limpiarse, ¿ya?, las cosas que te están ensuciando y que te pueden generar una posible enfermedad, se manipula un alimento, etc. ¿Por qué no hacer lo mismo con la mente? ¿Ya? Entonces, previo al dormir, plantea este psicólogo de la Universidad Internacional de Valencia la importancia de tener un ritual, por ejemplo, de relajación, o que permitas ya una conversación contigo mismo del tipo, ya, ahora voy a dormir, ahora me voy a relajar, quizás tomar una ducha con agua tibia también, te permite relajar, ya, distender, quizás hacer un ejercicio ya de yoga, de meditación, poder hacer algún ritual en el que, no sé, tú sientas que te sacudes ya estos pensamientos, entre otras cosas. Todo eso te va a permitir, desde luego, poder vivir una experiencia de sueño más reparador. Pero este tema de la palabra nos lleva también a otro no menor, que son la experiencia de las voces internas. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta si tú tienes más de una voz dentro de tu mente? ¿Te ha pasado que a veces incluso puedes llegar a tener varias conversaciones con distintas voces que vienen de tu mente? No sé si has vivido esa experiencia. Sí. Sí. ¿Y qué te ha ocurrido, por ejemplo, cuando esas voces no son del todo bien tratantes? Te hablan mal a ti mismo. ¿De qué te das cuenta en esos momentos? ¿Qué te pasa? O sea, más que eso entras a dudar de tu actuar, una de las cosas,
Segundo, y empiezas a evaluar tus entornos también, po. ¿Seré yo? ¿Es el entorno el que está con problemas? ¿Seremos todos? No lo sé. Claro. Por ahí uno empieza a divagar. El problema es cuando te das cuenta que eres tú el problema. Porque en el entorno lo puedes solucionar, po. Das un paso al lado o tomas algún tipo de decisión, porque es tu entorno nomás, po. Pero cuando te das cuenta que tú eres el que está mal, ¿cómo te solucionas a ti mismo? Y ahí empiezas a buscar otras respuestas. Tendré que buscar el apoyo de un tercero, tendré que cambiar algo de mi vida, tomar decisiones drásticas, no sé. Y eso puede traer además, estoy hilando demasiado fino quizás. Es interesante cuando lo estás Es que puede ser que muchas personas eso también los lleve a tomar drásticas decisiones con ellas mismas. Quizás parte de la depresión, yo no soy un psiquiatra, no soy un psicólogo, pero creo que parte de una depresión también puede pasar por esto mismo. ¿Qué gatilla una depresión? Puede ser este mismo tipo de situaciones. Qué profundo y técnico también lo que has referido, porque sí, de alguna otra manera, la experiencia de las voces internas, cuando son maltratantes, cuando en el fondo se volcan contra uno mismo, contra el self, contra esa estructura yoica, donde está la autoestima, el autoconcepto, puede llevar a un punto tal de inseguridad que te lleva a un conflicto existencial y te puede llevar de una idea a un plan suicida, a una conducta suicida y a concretar el suicidio propiamente tal. Exacto. Es una experiencia ya y un fenómeno, por supuesto, muy muy complejo, que tiene muchas variables y que espero que en algún momento también podamos conversar en estos programas. Pero sí, tiene mucho sentido lo que tú dices, porque esos diálogos muchas veces ya nos llevan a perder el rumbo, a dañarnos a nosotros mismos, anímicamente, afectivamente, etc. Pero me gustaría compartir, de hecho voy a pedir a producción, que puede ser un poco más ilustrativo, la lámina número 2, en la cual nos podemos adentrar un poco a lo que es la perspectiva de Paul Gilbert y lo que son las voces internas. Entonces en los próximos instantes vamos a ver en pantalla algunas representaciones de lo que es vivir esta experiencia de tener múltiples voces. Quien vemos también en pantalla a mano derecha es Paul Gilbert. Paul Gilbert es un británico, es un inglés que fundó lo que se conoce como la terapia centrada en la compasión, ¿ya? O la Compassion Focused Therapy. Y fundamenta su terapia en la importancia de desarrollar un yo autocompasivo respecto a estas voces. Porque la experiencia de tener voces internas, incluso conflictivas, es bastante humana, es bastante inherente a nuestra naturaleza. No es necesariamente patológica. De hecho, de la psicología profunda, analítica junguiana, se plantea que las personas al menos tenemos 2 o 3 personalidades. Entonces, tú no puedes comportarte de esta manera, quizás como te comportas con tu mujer o con tu enemigo, ¿ya? O con un subordinado o con una autoridad. Tenemos múltiples personalidades. ¿Te has dado cuenta que hay muchas personas incluso dicen, oye, eres poco auténtico, tienes que ser igual en todas partes? Eso es lo más desadaptativo, incluso enfermizo. Uno debiese tener múltiples personalidades. No puedes comportarte de la misma manera en los distintos lugares. Pero ¿qué pasa cuando no eres consciente de eso? ¿Y qué pasa cuando tienes múltiples experiencias ya de voces dentro de ti? Entonces me gustaría, en los próximos instantes, invitar a producción a presentar un vídeo que se llama La experiencia de las voces internas. Y en este vídeo vamos a poder profundizar un poco más en cuanto a lo que es esta experiencia, ¿ya? Que por cierto hay un protagonista que se llama Stuart y quien sufre de voces internas. Así que invitamos a producción a compartirnos este vídeo de voces internas desde la terapia compasiva. This is a film about Stuart. Stuart and his voices. You can't do Football it. today? Brush your teeth. No way. Football. Get up. Useless. These circles represent our 3 major emotion systems and how they are balanced. The threat system kicks in. They're coming for you. They've set you up. They know what you've done. They'll lock you up and never let you out. You might as well give up now. This is too much.
It's all too much. Pathetic. Stuart's drive system comes online. Come on, Stuart. They don't want you in the team. Miss, go on, miss. Stuart is starting a therapy to help him cultivate compassion for himself, his feelings, and his voices. Weak. You're weak for seeking therapy. You're weak. Be a man, walk away. Don't trust her. Over time, Stuart's therapist gradually helps him to feel more safe. They practice exercises that help him feel more grounded and still. Slowing down his body using breathing and imagery, activating his soothing system. Stuart develops an image of an ideal, compassionate person, focusing on each of its compassionate qualities. He tries to imagine what it would be like to step into this image and become this compassionate person. He walks around, acting the part of his compassionate self, getting a sense of what that would feel like, how he would think, what he would do. He practices at home as well, and gradually begins to deepen his understanding and sense of his compassionate self. As Stuart feels safer, stronger, and more courageous, he decides to start a conversation from his compassionate self to his most critical voice. Hello. What do you want, loser? I want to understand you. I want to help you feel safe. Safe? Nothing's safe round here. If it wasn't for me, you'd be... I know you're trying to help me. Thank you. Thank you for reminding me that I get scared. You're right, I do. But I want to start overcoming my fears now. I'm ready. You want to get rid of me. No, I don't. I don't want to get rid of anyone. We can work on this together. Hearing voices is a common human experience. It can often be linked to something difficult or painful that's happened in the past. Although tricky at times, with lots of practice and encouragement, Stuart's compassionate self becomes better developed. Danger! Back to bed. You're not ready. It's okay, guys. Thanks for the warning. I'll keep an eye out, but there's things I need to do today. Hey, it's all right. We can manage this. We'll see. Hey! Stuart now feels safe in relation to his voices. He understands and accepts them. They're very much part of the family, but no longer running the show. With his compassionate self in the driving seat, Stuart can now follow his true desires. Aquí hay un tema bien importante. Vuelvo a insistir, yo no soy profesional en el área, sino que lo estoy asumiendo yo, mi manera de ver las cosas. Que primero que estas voces extrañas que aparecen en tu mente, eres tú mismo. No es que venga una voz real y que venga, no sé, del espíritu X y en toda tu cabeza. Eres tú mismo. Por consiguiente, es un tema que hay que tratarlo. No es un tema que debes dejarlo pasar. Claro. Y aquí me imagino que esto se suma o se pasa a otro tipo de patologías más complejas de, no sé, de doble personalidad, o que hoy día está apareciendo el Iván A y me va a responder el Iván B, cuando esas voces que son tus voces se apoderan definitivamente de tu ser. Voy a usar un ejemplo muy burdo, muy demasiado fantasioso, pero si los que recuerdan Spider-Man 1,
cuando aparece este personaje que es que usa como un skate gigante, él en su casa es el dueño de la casa y tiene esta voz que le está dando vuelta a la cabeza y la ve reflejada después en el espejo y discute consigo mismo, pero que es la voz. Claro. Entonces, claro, puedes llegar a un extremo que si no lo ves médicamente hablando, te puede traer un cambio de vida en 180 grados. Wow. Tiene mucho sentido lo que tú comentas porque nos invita a reflexionar cuál es la línea ya entre lo uno y lo otro, ¿cierto? Exacto. ¿Dónde atravesamos entre lo normal, ya lo normal que es una palabra tan manoseada y tan compleja de entender, pero lo que le ocurre a la mayoría de las personas dentro del bienestar general a cuando ya esto se convierte en un malestar y patológico. Exacto. Ya hemos entendido que la experiencia de las voces internas es inherente al ser humano, es normal, pero cuando estas voces, como bien lo planteabas tú de alguna manera, se apoderan de ti, ¿ya? O sea, pero ¿de quién se apoderan? ¿Qué es lo que hay a la base? Siempre hay una estructura yoica, hay un yo que debiese gobernar a los otros yoes y tener una relación, como salía acá en el vídeo, ya compasiva, que se entendiesen los unos con los otros. Pero cuando una voz, quiero decir, de una naturaleza, por ejemplo, antigua, de un trauma pasado, te gobierna, se genera una posesión psíquica y puede llevarte a un punto tal de la enfermedad. Por lo tanto, en términos simples, si estas voces no te generan malestar, más allá de conversaciones que implican una atención, estás dentro de la norma. Claro. Pero si estas voces te comienzan a hacer trizas tu vida, te comienzan a afectar en tu vida amorosa, en tu vida laboral, en tu vida económica, tienes que buscar ayuda. Tienes que pararlo. Tienes que buscar ayuda. Y el camino va por acá, ya, a tener compasión con estas voces. De hecho, uno en psicoterapia generalmente hay actividades en las que uno le pide al paciente que converse consigo mismo frente a un espejo. Y tú puedes decir a primera de cambio, bueno, ¿y de qué va esto? ¿Ya? ¿Que va a empeorar la situación? No, porque se busca que la persona logre entender sus voces y tome el control de aquellas. Ahora, hay una herramienta que se llama parada del pensamiento en caso de que las personas que nos están viendo sufran de pronto que emerge una idea intrusiva del tipo todo va a salir mal hoy día porque esto, porque me miró así, porque me recibí este correo, etc. Cuando se da este pensamiento intrusivo que es disgustante, que genera disconfort, yo sugiero hacer una parada del pensamiento que consiste en detenerte y comenzar, como si fuese un científico, a cuestionar tu propio pensamiento. A ver, ¿siempre me sale mal esto? No, la verdad es que no todas las veces me ha salido mal. ¿Qué comprueba este pensamiento? Y te vas a ir dando cuenta que es un pensamiento irracional, que no se justifica, que estás polarizando todo. El hecho que te haya ocurrido un par de veces no quiere decir que te va a ocurrir siempre. Por lo tanto, vas a buscar otro pensamiento del estilo más saludable, más realista, más compasivo, para confrontacionar este pensamiento que es irracional. Por ejemplo, si yo pienso, creo que todo me va a salir mal hoy día, ya porque en el fondo recibí este correo, puedo enfrentarlo. A ver, ¿todas las veces que yo he recibido correo de este tipo me ha ido mal? No. Entonces un pensamiento adaptativo sería del tipo, bueno, si bien el correo es disgustante, si bien quizás ya no he tenido una buena semana, no necesariamente va a ir mal. De hecho, en estricto rigor siempre supero estas dificultades. Fíjate, un pensamiento más compasivo, más realista, más saludable, ya va al encuentro con el otro. Pero no a pelear, sino a entenderse, integrarse. Y esto nos lleva a través de esta conversación a un punto incluso más profundo. ¿Qué pasa con estos diálogos, estas voces, cuando pierden el sentido de la existencia? Tú ya dabas luces de esto. Y quiero comentarte que en algún momento de la historia, en el siglo pasado, ya principalmente en lo que es el año 1946, Viktor Frankl, que fue un psiquiatra, neurólogo vienés, publica un libro que se llama Hombre en búsqueda del sentido. Tuvo otro nombre en las primeras ediciones, pero fue más conocido después con el nombre de El hombre en búsqueda del sentido. Y Viktor Frankl cuenta a través de este libro sus experiencias diversas en los campos de concentración nazi. Porque cuando se dio ya esta guerra y movimiento genocidia de lo que es el fenómeno nazi, él toma la decisión de quedarse, se iba a ir de Alemania, pero tus padres estaban prisioneros. Y finalmente se decide quedarse con ellos. Y finalmente él fue un prisionero. Tuvo 3 años Iván en los campos de concentración nazi. Vio de todo lo que tú puedas imaginar. Pero si hay algo que descubrió, es una interesante diferencia de lo que él notó de las personas que sobrevivían a la experiencia y las que no. Y descubrió que las que no sobrevivían eran porque creían que no iban a sobrevivir. Y las que sobrevivieron creyeron
que había un sentido del por qué sobrevivir. Por lo tanto, esto lo lleva a él a desarrollar una terapia que se llama la logoterapia, que tiene como propósito ya el sentido, ya la voluntad de sentido del ser humano. Todos los seres humanos tenemos cierta voluntad que le llaman noética o espiritual, de poder darle un sentido a las cosas. Pero no es que la vida tenga un sentido que haya que descubrir, es que tú, a través de tu actitud, puedes encontrarle un sentido a tu vida. De hecho, plantea una ecuación muy hermosa que es: la desesperanza es igual a sufrir más sin sentido. Porque cuando sufrimos con sentido, eso se convierte en esperanza, ya no es desesperanza. Fíjate que profundo esto, ya, y la importancia de entender esta realidad. Y de hecho, bueno, hay una lámina que es la lámina número 1, que lleva por título Frank y la logoterapia, para que podamos a través de producción ya conocer a Víctor Frank, al menos a través de esta imagen. Ahí está Víctor Frank, y fíjate, ahí hay imágenes del holocausto nazi, los campos de concentración. Y en su libro, bueno, él divide el libro en dos partes. En una primera parte cuenta lo que fue ingresar, lo que fue mantenerse y lo que fue salir de los campos de concentración. Y en la segunda parte él nos cuenta algunas técnicas propiamente tal de la logoterapia y la importancia de cómo comprender que a pesar de que uno sufra física y psíquicamente, hay una porción del alma que se llama noética, va todo junto a la palabra noética, que no se ve afectada por mucho que tú sufras físicamente y psíquicamente. Y es en esa porción del alma donde se puede encontrar el sentido de las cosas. Por lo tanto, qué importante que en estos diálogos, en estas palabras que vamos teniendo a lo largo de la vida, podamos adentrarnos a encontrarle un sentido a lo que vivimos, a lo que sentimos, a lo que pensamos y a lo que actuamos. Y esto me gustaría conectarlo, por cierto, ya con esta última parte de lo que he querido traer en este bloque, que es cómo aplicamos todo esto a la palabra curativa, que en el fondo es parte de lo que es el título de este bloque, el poder curativo de la palabra, recursos terapéuticos. Y es precisamente lo que nosotros, los psicoterapeutas, hacemos en la terapia. No sé si tú alguna vez has tenido la posibilidad, el privilegio de ir a psicoterapia. ¿Te has dado cuenta que en psicoterapia en el fondo uno conversa? Pero pareciese que conversase de una manera más genuina. Y eso nos lleva, de alguna manera, a entender que en el día a día no nos escuchamos probablemente. No tenemos conversaciones genuinas. No estamos realmente atendiendo lo que el otro dice. Y es lo que muchas veces los pacientes sienten, ¿ya? Se sienten realmente escuchados. Pero en ese escuchar se empieza a dar una conversación. Y a mí me gusta entenderlo de esta manera. Conversar, fíjate, si tú divides la palabra conversar, sería con-versar. Versar viene de versos. Y los versos vienen de la poesía. Por lo tanto, conversar sería hacer poesía entre personas. Hacemos poesía a través de ciertos diálogos. Y de hecho, la palabra curativa ya tiene registro en tiempo aristotélico. Fue Aristóteles que en sus tratados de diferenciar la retórica de la poética, descubre que en esta última hay una dimensión en la cual se puede tratar a la psiquis a través de las palabras. Incluso los filósofos helénicos de la época planteaban que decir palabras bellas o animosas llegan al alma de una manera que le permite sanar. Por lo tanto, es eso lo que se da precisamente en psicoterapia. Es un encuentro en el que uno legitima al otro ser humano, el otro te legitima a ti, y comenzamos a comprender estos diálogos que tiene la persona internamente, ya a desarrollar conductas más compasivas, más sanadoras. Ahora, qué importante es referir que en este sentido la fisiología del lenguaje nos cambia, las palabras nos cambian. Cuando tú recibes un elogio, tu fisiología cambia, no es algo solamente mental, tu biología cambia, la biología del amor principalmente, como lo plantea Humberto Maturana. Por lo tanto, es eso lo importante a resaltar en el conversar humano. De hecho, el controversial Jodorowsky alguna vez mencionó, si nosotros hablásemos, conversásemos como poetas, este sería un mundo distinto. Tu lenguaje, las palabras, los garabatos, ya tu vocabulario que usas día a día va a configurar determinadas realidades. Y esto nos lleva también a entender qué pasa también con el terapeuta.
Porque el terapeuta recibe, pero ¿qué pasa con el terapeuta? El terapeuta también se va enfermando. De hecho, no sé si tú sabías, pero probablemente te cause sentido. Los terapeutas, o un buen terapeuta, o quien tenga la dignidad de reconocerse como tal, podrá compartir conmigo la importancia de ir a terapia también. Un buen psicólogo va a psicólogo también. De hecho, aprovecho de enviarle un gran saludo a Marilena Fernández, mi gran psicoterapeuta y psicoanalista junguiana, analista junguiana de esta psicología profunda. Y en este sentido me gustaría, para ir terminando, antes de cerrar el bloque probablemente tal, me gustaría que viésemos un vídeo. Perfecto. Y después de este vídeo, conversar algunas cositas interpretativas, hacer una hermenéutica de lo que vamos a ver, porque de esta manera las personas que nos están viendo van a poder quizás comprender, profundizar la importancia de la palabra, pero también la importancia de que el propio terapeuta también reciba ayuda. Esto es una cadena de favores, de alguna otra manera. Así que invitamos a producción a presentar un vídeo que es de los estudios de Frozen Mammoth Productions, que se llama La palabra del terapeuta, o Garra Rufa también, ya en la nomenclatura del vídeo probablemente tal.
No te puedo negar, Iván, que si bien he visto muchas veces este video, siempre se me remueve de todo. Es ineludible la naturaleza de identificarse con estos procesos. Me ha pasado muchas veces eso que se vive también ahí, en este video. ¿Y qué importancia tiene en la psicoterapia? Invitando a todos los seres humanos que nos ven a entender esto, que el terapeuta o psicólogo, psicóloga o psicoterapeuta o psiquiatra en algunos contextos también que hacen terapia, lo que hacen en el fondo es transformar palabras feas, dañadas, emociones, dolores, ¿ya? Las recibe, las lleva al laboratorio interno, como salía ahí en la animación, y transforma esa naturaleza y los devuelve a través de palabras más animosas, concepciones, interpretaciones, hermenéuticas, análisis, reflexiones, que empujan a la persona a lo que se llama concienciación o amplificación de la conciencia. Y la persona logra ver las cosas de otra manera. Para muchas personas uno dice, oye, ¿pero qué es? ¿Voy a ir a psicólogo? ¿Si voy a ir a puro conversar o que me escuchen? Pero es ahí donde ocurre la magia. Sí, aparentemente es muy simple, pero a la vez es sumamente complejo. Por lo tanto, es ese fenómeno que ocurre en la palabra terapéutica. Ya habiendo, bueno, dicho lo anterior, por cierto, y le doy el crédito a mi querido doctor Claudio Reyes, que cuando yo cursaba mi diploma internacional de hipnosis clínica, él me enseñó este vídeo en el 2015. Así que le envío también un saludo si es que me está viendo por ahí. Y me gustaría, bueno, despedirme invitando a las personas ya a través de esta lámina a conocer un poquito más ya de mi trabajo, si es que no lo conocen, a través de efectoalma.cl, www.efectoalma.cl. Los invito a hacerme todas las consultas, comentarios, observaciones que quieran al respecto. Estoy atendiendo en Clínica IMED de manera presencial. Ahí aparece un WhatsApp, que es un número que permite reservar de manera más rápida, más directa, que llamar a la central propiamente tal. Pero también a mano derecha tenemos lo que es el número de WhatsApp de mi persona. Me pueden contactar con toda confianza y hacer todas las dudas, consultas, comentarios que tengan al respecto. Así que los invito a conocer un poquito más de mi trabajo y espero que tanto a ti como a todas las personas que nos están viendo les haya gustado y sí, justo me estaban preguntando tu número, así que aproveché de copiárselo ahí para que hagan las consultas. ¿Qué te pareció este muy querido bueno bloque? Estuvo muy bueno, te da para pensar. Muchas cosas. Muchas gracias. Esa es la idea de este bloque, Esa es que la te quedes idea. pensando después. Tú lo has dicho. Y si no puedes encontrar una solución, llama a Gabriel Bañados. Vamos a hacer Gabriel, todo lo posible para muchísimas poder gracias. ayudar. Igualmente. Nos vemos. Es un placer para mí. Gabriel Bañados en 15 días más vuelve con otro tema muy interesante. Vamos a la pausa. La Expo Invierno se viene en los próximos días y va a estar acá en Juntos Otra Mañana. Pausa y regresamos. Te quiero mucho, aunque te suene. Un aplauso también ahí para don Gabriel Bañados, que hoy también nos sorprendió como cada día o cada semana, ¿cierto? Que nos acompaña semana por medio también, contándonos buenos datos, entregándonos también, enseñándonos, que es sin duda importante. Nos vamos a separar, pero al regreso seguimos con las entrevistas, porque este matinal no para. No para, señora. Volvemos en un rato, no se vayan.